Si cada mañana te tomas una pastilla pequeña para la presión y aún así te sientes cansado, te cuesta subir escaleras, o has notado que la barriga ha crecido sin que hayas cambiado lo que comes, quiero que te quedes conmigo hoy. Porque lo que voy a explicarte podría cambiar por completo la conversación con tu médico en tu próxima cita. Hay un tipo de medicamento para la presión que se ha recetado durante décadas. Millones de personas mayores de 60 lo toman cada día y durante mucho tiempo se consideró la mejor opción, pero la ciencia ha avanzado y lo que hoy sabemos es que para muchas personas ese medicamento podría estar causando más problemas de los que resuelve. No estoy hablando de todos los medicamentos para la presión, estoy hablando de uno en particular y hoy te voy a explicar cuál es, cómo funciona, qué le hace a tu cuerpo después de los 60 y qué opciones existen que podrían funcionarte mejor. Don Anselmo tenía 71 años. Tomaba su pastilla para la presión desde hacía 3 años, todas las mañanas, sin falta. Su presión en los controles salía aceptable, pero algo no estaba bien. Se sentía agotado todo el día. Había subido varios kilos sin comer más que antes. Le costaba caminar al mercado sin quedarse sin aire, y su azúcar en sangre, que siempre había estado normal, empezó a subir poco a poco. Su médico anterior le decía que era cosa de la edad. Cuando llegó a mi consulta y revisamos todo con calma, el problema no era la edad, era su medicamento. Soy la doctora Mariana Ríos, soy cardióloga y llevo más de 20 años atendiendo a personas de 60, 70, 80 años y más. Y hay algo que veo con demasiada frecuencia. Pacientes que llevan años tomando un medicamento que se les recetó hace mucho tiempo y nadie se ha sentado con ellos a revisar si sigue siendo la mejor opción con lo que sabemos hoy. Antes de seguir, quiero ser muy clara contigo. Todo lo que vas a escuchar hoy es educación. No estoy diciéndote que dejes tu medicamento. No estoy diciéndote que tu médico se equivocó. Estoy dándote información para que llegues a tu próxima consulta con preguntas más claras y puedas tener una conversación más completa con tu doctor. Si tomas medicamentos para la presión, para el corazón o para cualquier otra condición, no cambies nada por tu cuenta. Nunca. Las decisiones médicas se toman con tu médico, con tu historia clínica, con tus análisis. Lo que yo te doy hoy es contexto, y eso ya vale mucho. Ahora déjame explicarte de qué medicamento estamos hablando. Se llaman beta bloqueadores. Llevan más de 50 años en el mercado. Tu médico probablemente te los recetó con nombres que quizás reconoces en tu receta o en la caja de tu farmacia. Son pastillas que se recetan muchísimo, son baratas y durante mucho tiempo fueron la primera opción para tratar la presión alta. ¿Qué hacen dentro de tu cuerpo? Te lo explico de manera sencilla. Tu corazón tiene unos receptores. Piensa en ellos como cerraduras en una puerta. La adrenalina es la llave que abre esas cerraduras. Cuando la adrenalina entra, tu corazón late más rápido y con más fuerza. Los beta bloqueadores se meten en esas cerraduras y no dejan que la adrenalina entre. Eso hace que tu corazón late más lento y con menos fuerza. Y la presión baja. Suena lógico. Y para algunas condiciones, funciona muy bien. Si has tenido un infarto, si tienes insuficiencia cardíaca, si tienes arritmias peligrosas, los beta bloqueadores pueden ser exactamente lo que necesitas. Ahí no hay duda. La evidencia que los respalda en esas situaciones es sólida. Pero, y aquí es donde quiero que pongas atención, para personas mayores de 60 cuyo único diagnóstico es presión alta, sin ninguna otra condición del corazón, la evidencia médica reciente dice algo diferente. Estudios clínicos amplios han mostrado que en estos casos, otros medicamentos ofrecen mejor protección cardiovascular con menos efectos secundarios. Entonces, ¿por qué tantas personas siguen tomándolos? Porque se los recetaron hace años y nadie ha revisado esa decisión desde entonces. La receta se renueva, la presión sale aceptable en la consulta y todos asumen que todo está bien. Pero lo que pasa por debajo de esos números, eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos con el primer problema. Fatiga y dificultad para hacer ejercicio. Esto es lo que más escucho en consulta y lo que más me frustra, porque muchas veces se confunde con el envejecimiento normal. Cuando el beta bloqueador bloquea los receptores de adrenalina en tu corazón, tu frecuencia cardíaca no puede subir tanto como debería cuando te mueves. Para alguien joven sentado en una oficina, eso casi no se nota, pero para una persona de 65 años que quiere caminar por su colonia, jugar con sus nietos, o simplemente subir las escaleras de su casa,
Esa limitación se siente, te quedas sin aire más rápido, las piernas se sienten pesadas, el ejercicio se vuelve más difícil de lo que debería ser, y como el ejercicio es una de las herramientas más poderosas que existen para bajar la presión de forma natural, se crea un círculo difícil de romper. El medicamento te dificulta hacer ejercicio, y al hacer menos ejercicio, tu presión se mantiene alta de todas formas. Eso era exactamente lo que le pasaba a don Anselmo. Había dejado de caminar porque se sentía agotado, y al dejar de caminar, subió de peso. Su azúcar empezó a subir y se sentía cada vez peor. Me dijo, doctora, yo pensaba que mi cuerpo ya no daba para más. No sabía que era la pastilla la que me estaba frenando. Puedes preguntarle a tu médico. ¿El cansancio que siento podría estar relacionado con mi medicamento para la presión? ¿Mi medicamento actual limita mi capacidad para hacer ejercicio? Ahora vamos con el segundo problema. Y este me preocupa mucho porque es silencioso. No lo sientes, no te das cuenta hasta que los análisis empiezan a cambiar. Daño metabólico. Los beta bloqueadores pueden aumentar la resistencia a la insulina. Eso significa que tu cuerpo tiene más dificultad para manejar el azúcar en la sangre. También pueden subir los triglicéridos y bajar el colesterol bueno. ¿Qué significa eso en la vida real? Que tu presión puede salir bien en el consultorio. El número en el aparato se ve aceptable, pero por dentro, tu metabolismo está sufriendo cambios que con el tiempo aumentan el riesgo de desarrollar diabetes, especialmente si ya estás en esa zona gris donde el azúcar no está del todo bien, pero tampoco justifica un diagnóstico todavía. La evidencia médica ha encontrado que las personas que toman beta bloqueadores tienen un riesgo considerablemente mayor de desarrollar diabetes tipo 2 comparado con quienes toman otros medicamentos para la presión. Eso no es menor, sobre todo si ya tienes el azúcar al límite. Doña Amparo tenía 69 años, tomaba un beta bloqueador desde hacía 5 años, su presión salía controlada, pero en sus últimos análisis, el azúcar había subido, los triglicéridos también. Su médico le dijo que tenía que cuidar la alimentación. Ella se sentía frustrada porque no había cambiado nada en su dieta. Cuando revisamos su caso, el patrón era claro. Me dijo, doctora, yo estaba haciendo todo bien y los números me salían cada vez peor. No entendía por qué. Nadie me había dicho que mi pastilla para la presión podía estar afectando mi azúcar. Puedes preguntarle a tu médico. ¿Mi medicamento para la presión podría estar afectando mis niveles de azúcar o mis triglicéridos? ¿Cuándo fue la última vez que se revisaron mis valores metabólicos completos? En el siguiente capítulo vamos a hablar de un tercer problema que es especialmente peligroso para personas mayores y que casi nadie asocia con su medicamento para la presión. También te voy a explicar qué alternativas existen y qué preguntas concretas puedes llevar a tu médico. Ahora quiero hablarte de algo que rara vez se menciona cuando se receta este tipo de medicamento, pero que para mí como cardióloga es una de las preocupaciones más grandes en personas mayores de 60. Las caídas. Los betabloqueadores pueden provocar lo que se conoce como hipotensión ortostática. Eso significa que cuando te levantas de una silla o te incorporas después de estar acostado, tu presión baja de golpe por un momento. Sientes un mareo breve. La vista se nubla un segundo y te agarras de lo que tengas cerca para no perder el equilibrio. Muchas personas lo sienten y no le dan importancia. Piensan que es normal, que les pasa porque se levantaron muy rápido. Pero en una persona de 70 o 75 años, ese momento de mareo puede terminar en una caída. Y una caída a esa edad no es solo una caída. Una fractura de cadera en una persona mayor de 70 años es una de las cosas más serias que pueden pasar. La recuperación es larga, dolorosa y en muchos casos cambia la vida de la persona para siempre. Hay quienes nunca recuperan la movilidad que tenían antes. Y lo que pocos saben es que la causa de esa caída muchas veces empieza con un medicamento que baja la presión de una manera que el cuerpo de una persona mayor no logra compensar a tiempo. Don Virgilio tenía 73 años. Vivía solo. Una mañana se levantó de la cama y sintió ese mareo que ya le había pasado otras veces. Pero esa mañana perdió el equilibrio. Se golpeó contra el marco de la puerta y terminó en el piso con una fractura en la muñeca. Cuando vino a consulta semanas después con el brazo enyesado, me dijo, doctora, yo pensé que me mareaba porque me levantaba muy rápido. Nunca imaginé que tenía que ver con mi pastilla. Cuando revisamos su medicamento y su historial de mareos matutinos, la conexión era clara. Puedes preguntarle a tu médico, ¿mi medicamento para la presión podría estar causando los mareos que siento al levantarme? ¿Hay alguna alternativa con menor riesgo de caídas para alguien de mi edad? Ahora,
Antes de hablar de alternativas, necesito decirte algo que es muy serio, y quiero que lo escuches con mucha atención porque esto podría protegerte la vida. Nunca dejes de tomar un beta bloqueador por tu cuenta, nunca, ni de golpe ni poco a poco sin supervisión médica. Estos medicamentos no se pueden suspender de un día para otro. Si lo haces, tu cuerpo puede reaccionar con lo que se llama un efecto rebote. Tu frecuencia cardíaca puede dispararse, tu presión puede subir bruscamente, y en algunos casos, eso puede provocar una crisis seria del corazón. Cualquier cambio en este tipo de medicamento tiene que hacerse con tu médico, de manera gradual, en un periodo de varias semanas, con seguimiento. No hay excepción. Lo que te estoy dando hoy son herramientas para una conversación, no para que abras tu botiquín y tomes decisiones solo. ¿Quedó claro? Bien, ahora sí. Hablemos de qué opciones existen. La evidencia médica reciente muestra que para personas mayores de 60 con presión alta sin otra condición del corazón, hay dos tipos de medicamentos que ofrecen mejor protección con menos efectos secundarios. El primero son los bloqueadores de canales de calcio. Son medicamentos que bajan la presión de una manera diferente. Relajan las paredes de los vasos sanguíneos para que la sangre fluya con menos resistencia. No bloquean la adrenalina como los beta bloqueadores, así que no limitan tu capacidad de hacer ejercicio de la misma manera. No tienen el mismo impacto negativo sobre el azúcar ni los triglicéridos. Y estudios clínicos amplios han mostrado que en personas mayores con hipertensión, este tipo de medicamento se asocia con mejor protección contra derrames cerebrales comparado con los beta bloqueadores. El segundo grupo son los inhibidores de la ECA y los bloqueadores del receptor de angiotensina. Son medicamentos que trabajan sobre un sistema hormonal que regula la presión. Tienen efectos protectores para los riñones, mejores resultados en personas que también manejan diabetes y un perfil de riesgo de caídas más bajo. Hay un detalle con los inhibidores de la ECA. En algunas personas provocan una tos seca persistente. Si eso pasa, los bloqueadores del receptor de angiotensina son una alternativa que funciona de manera similar sin causar esa tos. Doña Catalina tenía 74 años. Su cardiólogo decidió revisar su medicamento después de años con el mismo beta bloqueador. La transición se hizo de manera gradual, durante 8 semanas, con seguimiento cercano. Se cambió a un bloqueador de canales de calcio combinado con un bloqueador del receptor de angiotensina. En 3 meses, su azúcar en ayunas se había normalizado. Había bajado varios kilos sin hacer ninguna dieta especial. Y me dijo algo que escucho más de lo que quisiera. Doctora, por primera vez en años me siento como yo misma otra vez. Tengo energía. Puedo caminar sin quedarme sin aire. No me había dado cuenta de cuánto me estaba afectando ese medicamento hasta que dejé de tomarlo. Su presión, por cierto, estaba más estable que antes. No menos controlada, más estable. Puedes preguntarle a tu médico. ¿Sería yo candidato para un cambio a un bloqueador de canales de calcio o un bloqueador del receptor de angiotensina? ¿Mi perfil de salud completo permite considerar otras opciones? Ahora quiero darte pasos concretos, cosas que puedes hacer antes de tu próxima consulta para que esa conversación sea lo más productiva posible. Lo primero, revisa tu receta. Identifica si lo que tomas es un beta bloqueador. Si no estás seguro, pregúntale a tu farmacéutico. Ellos pueden decírtelo en un minuto. Lo segundo, hazte estas preguntas antes de ir al médico. ¿Me recetaron este medicamento específicamente para la presión alta? ¿O fue por otra razón del corazón? ¿Cuánto tiempo llevo con el mismo medicamento sin que nadie lo haya revisado? ¿He notado cansancio, aumento de peso, mareos al levantarme o cambios en mi azúcar desde que lo tomo? Lo tercero, lleva estas preguntas escritas a tu consulta. Puedes decirle a tu médico: doctor, he estado informándome sobre los medicamentos para la presión y me gustaría que revisáramos si el mío sigue siendo la mejor opción para mí según la evidencia actual. También puedes preguntar: ¿se han revisado mis valores de azúcar en ayunas y triglicéridos recientemente? Y ¿sería yo candidato para probar otro tipo de medicamento con menos efectos secundarios? Lo cuarto, si tu médico recomienda un cambio, confirma el plan de reducción gradual. Un médico responsable reducirá los betabloqueadores poco a poco, durante varias semanas, con seguimiento. No se hace de golpe, nunca. Y lo quinto, empieza a llevar un registro sencillo desde ahora. Anota cada mañana tu lectura de presión, cómo te sientes de energía del 1 al 10
y tu azúcar en ayunas si la mides. 3 o 4 semanas de tus propios datos le dan a tu médico algo concreto con que trabajar y hacen que la conversación sea mucho más útil. Antes de terminar, quiero dejar algo muy claro. Hay personas para quienes los betabloqueadores son el medicamento correcto. Si tienes enfermedad coronaria, si has tenido un infarto, si tienes insuficiencia cardíaca o si tienes arritmias como fibrilación auricular, la situación es diferente. La evidencia que respalda los betabloqueadores en esas condiciones es fuerte. Lo que hemos hablado hoy aplica específicamente para personas cuyo único diagnóstico es presión alta, sin otra condición cardíaca acompañante. Las señales de alerta. Si tomas un beta bloqueador y notas alguna de estas cosas con frecuencia, menciónaselas a tu médico sin esperar. Cansancio profundo que no mejora con descanso. Dificultad para hacer actividades que antes hacías sin problema. Mareos o sensación de inestabilidad al levantarte. Aumento de peso que no corresponde con lo que comes, cambios en tus niveles de azúcar o triglicéridos, sensación de que tu cuerpo va más lento de lo normal o frialdad constante en manos y pies. Ninguno de estos síntomas significa automáticamente que tu medicamento sea el problema, pero todos merecen una revisión con tu médico. Quiero terminar con algo que siento profundamente después de tantos años en esta profesión. Tu tratamiento para la presión debería basarse en lo que la ciencia sabe hoy, no en lo que se sabía hace 15 o 20 años. Mereces una revisión completa. Mereces que alguien se siente contigo y mire tu caso entero, no solo el número que sale en el aparato de presión. Don Anselmo, el paciente con el que empezamos este video, hizo exactamente eso. Llevó sus preguntas a la consulta. Su médico revisó su caso con nuevos ojos y meses después me dijo: doctora, me siento como si me hubieran devuelto 10 años. No era mi edad, era mi pastilla. Si este video te aportó algo útil, compártelo con alguien que quieras, con tu pareja, con un hermano, con una amiga mayor de 60 que toma medicamento para la presión, porque muchas personas llevan años con un tratamiento que nadie ha revisado, y a veces una conversación a tiempo lo cambia todo. Si quieres seguir recibiendo este tipo de contenido, suscríbete al canal. Aquí hablamos de salud con respeto, con honestidad y con un solo objetivo: que llegues a tu médico con más información y más confianza. Te dejo con una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas con el mismo medicamento para la presión sin que nadie lo haya revisado? Cuéntamelo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otra persona a tomar la decisión de pedir esa revisión que lleva tiempo postergando. Cuídate mucho. Cuida a los que quieres. Hasta el próximo video.